entorno de Navatrasierra. Situada entre las sierras de Altamira, La Palomera y El Hospital, se encuentra la localidad de Navatrasierra. Rodeada de naturaleza viva, no deja indiferente a nadie la majestuosa superficie vegetal que presenta a lo largo y ancho de su extensión orográfica. Pero para hablar del entorno que rodea a Navatrasierra, tenemos que hablar de geología, ciencia que estudia el origen y evolución de la Tierra. Hace millones de años, la superficie de la Tierra era muy distinta a como la conocemos en la actualidad. El terreno en el que hoy se encuentra Navatrasierra estaba sumergido en el fondo marino. Debido a movimientos sísmicos, se formaron pliegues en la superficie de la Tierra y el terreno se elevó sobre el nivel del mar. Uno de estos pliegues son la Sierra de Altamira y la Sierra Palomera o Hospital del Obispo. Navatrasierra se encuentra situada entre estas dos sierras. Los trilobites y otras especies marinas que entonces vivían en el agua se quedaron enterrados en las capas de arena y lodo que se solidificaron. A lo largo de millones de años se han petrificado o fosilizado. El fósil más importante que encontramos en esta zona es el trilobites. Sin embargo, también podemos encontrar animales de concha, gusanos y plantas. ¿Pero qué son los trilobites? Los trilobites son animales marinos que vivieron hace más de 400 millones de años, cuando ni siquiera habían aparecido los dinosaurios. Los trilobites eran artrópodos, como los insectos, las arañas, los cangrejos y las langostas. La época de los trilobites se conoce como Paleozoica o Era Primaria. Durante esa época todas las plantas y animales vivían en los mares. A pesar del tiempo transcurrido desde su existencia hasta la actualidad, sabemos por los restos encontrados que los trilobites existieron, pues nos dejaron abundantes ejemplares de fósiles. Los fósiles son vestigios de organismos que vivieron hace millones de años. Constituyen las partes más resistentes de un animal, como los esqueletos o los dientes, o rastros de su actividad, como las huellas. Las huellas de los trilobites en los fondos marinos se conocen como crucianas. Los fósiles son muy importantes para conocer y entender la vida de generaciones pasadas. A través de las capas de las rocas sabemos aproximadamente la edad de la Tierra y de los seres vivos. ¿Cómo se fosiliza un trilobites? Con su movimiento, el trilobites deja un rastro en el fondo del mar. Tras la muerte de estos seres, la temperatura y la presión aumentó, transformando en roca los sedimentos que cubrían sus cuerpos, y una vez recubierto el caparazón, el trilobites quedaba fosilizado. Los movimientos sísmicos y geológicos elevaron la superficie sólida por encima del nivel del mar, formando así las montañas y situando al trilobites en superficie sólida y elevada. Ahora solo hay que esperar miles de años de erosión y el fósil de trilobites se hará visible. ¿Y cómo eran exactamente los trilobites? Tenían el cuerpo revestido por un caparazón rígido para proteger sus partes blandas. Tenían 3 lóbulos, uno izquierdo, uno central y otro derecho. El tórax de los trilobites estaba formado por varios segmentos articulados que permitían el enrollamiento del trilobites. El enrollamiento era óptimo para protegerse de los depredadores, como una cochinilla. Tenían muchas patas y algunos tenían antenas y espinas. Los trilobites fueron uno de los primeros animales en tener ojos. Algunas especies eran ciegas. A lo largo del crecimiento, los trilobites sufrían varias mudas, igual que muchos artrópodos actuales. Abandonaban el viejo caparazón y desarrollaban uno nuevo, como las langostas. Algunos trilobites eran excelentes nadadores. Algunos podían excavar los fondos arenosos y otros vivían sobre el lodo, donde buscaban comida.
¿Cuándo se extinguieron los trilobites? Los trilobites se extinguieron al final del Paleozoico, habiendo existido cerca de 300 millones de años. Aún no se sabe bien por qué se extinguieron, pero algo sucedió en aquel tiempo que provocó la muerte de la mayor parte de las especies.